Hola, continuamos con el tema de Shalom Bait, armonía en el hogar, titulado Descubre el brillo en tu pareja. En esta ocasión, Bezrat Hashem, seguiremos con el tema de la mujer, su potencial, su esencia y sus virtudes. Esta es la parte 2. En la clase anterior mencionamos cuál es el papel de la mujer en la vida, en el matrimonio, en su casa. Dijimos que la mujer es un ayudante y no es para que la mujer se sienta sirvienta, sino ella determina la importancia de su trabajo, así lo mencionamos, que de ella depende sentirse el ayudante de un cualquiera o el ayudante de alguien importante. Ser el ayudante de alguien importante es un honor, de ella depende. Y si ella aprecia el trabajo, entonces realmente lo va a ver importante y también su esposo y sus hijos serán importantes. Ella logrará impulsarlos para ser alguien importante en cualquier terreno donde ellos se quieran desempeñar. Y también dijimos de que existen varias maneras como la mujer manifiesta su ayuda en el hogar. Una de ellas es ocupándose de las tareas domésticas de todo aspecto, limpieza, orden, la cocina y etc. Todo eso apoya la tranquilidad mental de su marido y de sus hijos. Bezrat Hashem, en esta ocasión trataremos otra manera de cómo la mujer puede ayudar a su marido y a sus hijos y a toda su familia, levantarlos e impulsarlos y elevarlos. Esa manera es lo que se llama en Ibrit el Eidud, el ánimo. Quiere decir así, la mujer con su dulzura natural, con la cual fue agraciada, o sea, que Hashem se la regaló, que toda mujer tiene su dulzura, tiene su simpatía, con esa dulzura tiene el poder de impulsar y elevar a su esposo y a sus hijos. Es una realidad, y todos lo sabemos, de que todo ser humano, una palabra bonita, nos ayuda. Y no nos ayuda poco, nos ayuda mucho. Ese ánimo, ese gesto a veces, incluso no tienes una palabra entera, un gestito, un hola, una sonrisita, cuánto anima, de parte de nuestro patrón, de nuestro amigo, etc. Con más razón cuando se trata de la esposa de uno o la madre de uno, que es lo que más puede impulsar. Y esa es la verajá, la bendición y el poder que tiene una mujer, y Bezrat Hashem, vamos a comprobarlo y explicarlo. Y empezaremos con una parte de la Torah. La Torah en el libro de Shemot, en Parashat Terumah, Tetzaveh, Kitisa, es cuando la Torah ordena a Moshe transmitir a Am Israel la mitzvah de construir un Mishkan, que es el tabernáculo, el Bet HaMikdash portátil que había en el desierto, que viajaba con Am Israel. Dentro de ese Mishkan, del Bet HaMikdash portátil, había diversos utensilios, el Aron HaKodesh, diversos muebles, mejor dicho. El Aron HaKodesh, el arca sagrada, estaba la menorá, estaba el shulchan donde se preparaban los panes, los 12 panes, estaba el Mizbeach HaZahab, el altar de oro, que es donde se hacía el incienso de olor, que olía muy rico. Afuera estaba el Mizbeach de cobre, el altar de cobre, que es donde se hacían los sacrificios. Y entre el Mizbeach, entre el altar de cobre y el Mishkan, estaba lo que se llamaba el Quillor. El Quillor era el lavadero. Ese lavadero se hizo con el fin que antes de cada trabajo que hacían los Kohanim en el Bet HaMikdash y en el Mishkan en ese momento en el desierto, tenían que pasar por ese lavadero que se llamaba Quillor para hacer la purificación de las manos y los pies. Es lo que se llama Kiddush Yadayim Beraglaim, purificación y santificación de las manos y los pies. Era elemental para cualquier trabajo
hacer esa purificación de manos y pies. De hecho, si es que un Cohen llegase a trabajar, a hacer alguna labor en el Mishkan sin previo santificarse, purificarse las manos y los pies, merecía la muerte no directa de la Suprema Corte, del Bedín, sino del Shamaim. Le acortaban los días de su vida. Tan importante era ese paso de purificarse las manos y los pies. Cuenta la Torá y dice así, cuando ordena a Hashem a Moshe de hacer el Kiyor. Veasita Kiyor Nehoshet, y harás un lavadero de cobre. Vejanón Nehoshet, con sus canillas, sus llaves de agua, también de cobre. Lerochza, para lavarse las manos y los pies. Venatata oto, y lo ubicarás a él, ben ohel moed u ben amizbeach, entre la parte central del Mishkan y las afueras, o sea, afuera del Mishkan, entre el Mizbeach y la parte central del Mishkan. Me voy a permitir hacer un croquis aquí de improviso, que es así para que nos entendamos mejor. Aquí es donde estaba la parte principal del Mishkan, donde estaba el Aron HaKodesh, la menorá, la mesa y el Mizbeach. Esta es la parte central, el Aron HaKodesh, la menorá, la mesa y el Mizbeach. Aquí afuera de este recinto estaba el Kiyor, el lavadero, al aire libre, y aquí era el gran altar grande de cobre, que aquí se sacrificaban los sacrificios. Aquí en este altar lo único que se sacrificaba era el incienso. Este lavadero ordena la Torá que hay que hacerlo de cobre. Así dice, Veasita, como dijimos, Veasita Kiyor Nehoshet Neharon Nehoshet. Harás el lavadero de cobre con sus brazos y sus tuberías de cobre. Ahora, eso es Parashat Ki Tisa. Posteriormente, en Parashat Vayakhel, cuando la Torá cuenta que Moshe Rabenu escuchó las órdenes de Hashem y llevó a cabo la construcción del Mishkan, y cuenta ahí, e hicieron el Aron HaKodesh, e hicieron la menorá, e hicieron la mesa, hicieron el altar de oro para el incienso, hicieron el altar de cobre para los korbanot, los sacrificios, y también cuenta la Torá, e hicieron el lavadero. Pero cuando cuenta la Torá que hicieron el lavadero, veamos por favor cómo la Torá lo cuenta. Y vean lo grande que vamos a aprender de acá. Dice la Torá así. Veasú et Kiyor Nehoshet, e hicieron el lavadero de cobre. Vetkanon Nehoshet, y con sus tuberías de cobre. Bemarot atzobeot asher tzabeu petach oel moed. Aumenta la Torá, ¿con qué cobre? Con los espejos, Bemarot atzobeot, con los espejos de las multitudes que se reunieron en la puerta del Mishkan. ¿Qué aumenta aquí la Torá? Dice la Torá, y tal, hicieron el Aron HaKodesh, la menorá, el Mizbeach, todo lo hicieron. E hicieron el Kiyor de cobre como Hashem se lo ordenó a Moshe, pero ¿con qué cobre? Bemarot atzobeot, con el cobre de los espejos de las multitudes. ¿De qué multitudes? Aquellas multitudes que se reunieron en la puerta del Mishkan. ¿Qué es eso que aumenta la Torá acerca de las multitudes de las puertas del Mishkan? Los espejos de las multitudes. ¿Qué quiere decir eso? Al momento de explicar así algo maravilloso. Dice, ¿sabes una cosa? Cuando Moshe Rabenu, por orden de Hashem, convocó al pueblo de Israel para hacer donativos para la construcción del Mishkan, todo tipo y diversos materiales, oro, plata, cobre, madera, telas, lana, lino, esencias de color, etc. También las mujeres trajeron material, y entre ellas y todas las que tenían trajeron sus espejos. Los espejos en ese tiempo estaban hechos de cobre, que le hacían un acabado al cobre de manera que se reflejaba la imagen de ellas y funcionaban esos cobres,
esas piezas de cobre como espejo. Las mujeres, con de tanto ánimo y tantas ganas de donar también y ser partícipes en la construcción del Mishkan, se desprendieron incluso de sus espejos. Que un espejo para una mujer no es cualquier cosa. Y no es fácil desprenderse de él como un hombre. El hombre tal vez se ve en el espejo una vez al día y tal vez habrá unos que ni se asoman en el espejo. Pero la mujer a cada rato está con el espejo, viéndose, observándose, a ver si el fleco sigue igual, si no cambió, qué tal me veo. Así es la naturaleza, gracias a Dios, de la mujer. Sin embargo, de tantas ganas de ser partícipes en la construcción del Mishkan, donaron incluso esos espejos. Cuenta el Midrash que Moshe Rabenu recibió ese material también, pero lo puso de lado. ¿Por qué? Ese material lo usaron las mujeres para Yetzer Hará, para verse bien y provocar a los hombres. Entonces, Moshe Rabenu lo tenía de lado. Cuenta el Midrash, vean qué maravilloso. Cuenta el Midrash que Hashem le preguntó: oye Moshe, ¿qué es ese material que veo ahí? Hashem es cobre, pero ¿y por qué no lo usas? Es de los espejos, Marot, los espejos de las mujeres que lo usaron para el Yetzer Hará. Dice: Moshe, quiero que sepas que ese material, Habib alay min hakol, lo prefiero más que todos los materiales, lo prefiero yo. Dice: ¿por qué? Porque gracias a ese material se hicieron los tsebaot, los ejércitos y multitudes del pueblo de Israel. Por eso se llaman Marot Atzobeot, los espejos de las multitudes. ¿Por qué? Y cuenta el Midrash. Dice: porque las mujeres en la esclavitud de Egipto, también ellas fueron esclavizadas. Y los hombres también. Los hombres era una esclavitud acabante, destrozante. Como dice la Torah, Abodat Parej, un trabajo que destrozaba el cuerpo. Digamos, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero sin parar y todos los días igual. Los egipcios querían acabar con Am Israel en lo físico, en lo moral, en todo querían acabar con Am Israel. Y también las mujeres eran esclavizadas, y arduamente y de manera difícil. Sin embargo, las mujeres tenían la fuerza de que sabían: ya viene mi marido, estoy cansada, pero el pueblo de Israel tiene que seguir. ¿Qué hacían? Tomaban esos espejos, se bañaban, se arreglaban, para que cuando lleguen sus maridos cansados, exhaustos, rotos, al ver a su mujer bella, entonces despertaban y podían estar con ellas y reproducirse. Gracias a los espejos. A esos espejos que también cuenta el Midrash, que llegaban los esposos a la casa y ellas jugaban con los espejos. Mira, ven conmigo, y se veían los dos en el espejo y platicaban, y así es como se despertaba el amor entre ellos y se unían para seguir procreando el pueblo de Israel, y de ahí salieron las multitudes de Am Israel. Marot Atzobeot, los espejos de las multitudes, de ese material se hizo el Kiyor. De esta historia vemos el poder que tiene la mujer en su boca. Aunque el hombre llega cansado, es una realidad y todos lo sabemos. Cuando la mujer está de mal humor, al marido le cuesta trabajo cambiarla y elevar y subir su ánimo. Pero es una realidad que cuando es al revés, cuando el hombre llega de mal humor, la mujer tiene ese don, ese sentido de poder fácilmente animarlo y enderezar su estado de ánimo y ponerlo de buen humor. Tu mujer, tienes ese don, ese poder, aprovéchalo. También de esa manera puedes ser Ezer, ayudante para el pueblo de Israel en tu casa y con tu marido y tus hijos. Palabras bonitas, con dulzura, platicar. Quiero aumentar lo que dice la Gemara. Cuenta la Gemara en Masejet Kitushin, que dice así: cuando Hashem creó el mundo, mandó 10 kabim de plática al mundo. Kabim son medidas de la Torah. Asara kabim shel siha yardu laolam.
10 kabim, 10 medidas de plática bajaron al mundo. ¿Y quién los tomó? ¿Para quién fueron? Dice la Gemara, Tish'a natlu nashim ve ashear kol haolam kulo. Dice, 9 medidas las tomaron las mujeres y la 10ª parte, la 10ª medida, se repartió entre todo el mundo. O sea, que también las mujeres son parte de todo el mundo. Tomaron las mujeres 9 medidas y media de plática y la otra media medida la tomaron los hombres. Es una realidad que la mujer habla más que el hombre. ¿Y por qué Hashem lo hizo así? No así nada más que las mujeres arrebataron la plática. Hashem así quiso, ¿para qué? Porque tú, por medio de tu plática, que tienes la paciencia de hablar, alargar tu diálogo, es la manera que puedes animar, tienes la paciencia, el tiempo para animar a tu esposo, animar a tus hijos, llénalos de impulsarlos con ese gusto para que se vayan para arriba. Quiero contar una historia que vi en el libro Tubhai Aviu para apoyar esta virtud que tiene la mujer. Cuenta allá en el Rabbi Yitzhak Zilberstein, en su libro Tubhai Aviu, que en una ocasión, ahí en la ciudad de Benéverak, en Israel, había un abrej que en Shabbat, acabando la seudá, descansaba nada más un ratito para aprovechar el tiempo y aprovechar la tarde del sagrado día de Shabbat para estudiar Torah. Entonces, en cierta ocasión, que él siempre iba a estudiar Shabbat en la tarde, llegaba siempre el primero al Bet HaMidrash para estudiar. De repente vio de que en una ocasión, llegando al Bet HaMidrash, ya había ahí un muchacho joven de unos 14, 15 años que llegó antes que él. Y ese muchacho estudiando con un fervor, con muchas ganas, con mucho ánimo y mucho amor a la Torah. Y él casualmente sabía quién es ese muchacho, quién es su padre, conocía a la familia. Qué bonito que tienen un hijo así lindo que se dedica a la Torah. Siguiente Shabbat fue a estudiar y también el muchacho llegó antes que él, ya estaba ahí estudiando con ganas, con amor, con gusto, con melodía. Siguiente Shabbat igual, lo adelantó el muchacho. Cuarto Shabbat igual, quinto Shabbat igual. Hasta que después de varios Shabbatot, en cierta ocasión, acabando Minha, yendo a su casa a comer Sudash Shirishit como es en Israel, se encuentra y se topa con el padre de este muchacho. Agarra y le dice, oye, te felicito por tu hijo. Dice, ¿por qué? ¿De qué? Dice, la verdad, qué manera de entregarse a la Torah, con qué dulzura, con qué gusto, con qué entusiasmo, con qué amor estudia Torah. Y le dice, dime una cosa, ¿cómo le hiciste para que tu hijo tenga tanto amor a la Torah? Y le contestó el papá, dice, créeme que no es cosa mía, la inteligente es su madre. ¿Sabes por qué? Dice, mi hijo estudia en la yeshiva y llega a veces a las 10, a veces 10:30, a veces 11:15, a veces 11:15. Dice, tienes que saber, mi esposa, no existe noche que se va a dormir si no lo espera hasta que llegue y se sienta a cenar con él. O sea, mi esposa ya cenó, pero cuando mi hijo cena, ella se sienta con él cuando él cena y se sienta a platicar con él un ratito. Mi esposa no se va a dormir si no cena y si no lo acompaña en la cena y no platica con él. ¿Qué tiene que ver? Yo podría pensar que cómo se hace para tener un hijo así, un papá estudioso de Torah, que le enseña a estudiar Torah, que le explica, que estudia junto con él. Sin embargo, aquí vemos algo totalmente diferente. ¿Quién es la que levantó e hizo un hijo así? La madre. ¿Cómo? Tenemos que saber, el muchacho, cuando está en la yeshiva, y son las 8 de la noche, o las 3 de la tarde, o las 9:45, y sabe que en su casa lo está esperando su madre, su estudio es otro, su estudio es con otras ganas. ¡Cuánto es bonito! Y me aprovecho para decirlo, para el esposo, para los hijos, cuando llegamos a la casa y está la esposa esperándonos. Cuánto nos da gusto y cuánto es molesto cuando llegamos a la casa y la esposa no está. Aunque si es de vez en cuando, esporádicamente, se comprende y no pasa nada. Pero
Es muy bonito y muy animador cuando llegan los niños a la casa, mami, mami, el esposo llega y sabe que está la señora en la casa. Es el impulso que puede dar la mujer por medio de su labia y su calor y su dulzura que puede dar. Nunca hemos visto que una mujer espera a su hijo cuando sabe que está en la discoteca, va a llegar a las 11 de la noche, 12 de la noche y dice, no, voy a esperar a mi hijo porque viene de la discoteca. Nunca vas a encontrar eso. Pero sí encontramos que una mujer espera a su hijo cuando llega de la escuela, cuando llega del Bet HaMidrash. ¿Por qué? Porque el hijo, al saber que su madre lo espera, ¿sabes qué le transmites tú, mujer, a tu hijo? Hijo, como lo que estás haciendo ahorita en la escuela es algo muy importante, estás estudiando, por eso vale la pena que te espere. Mereces que te espere. El hijo lo ve y se da cuenta que es importante lo que hace y se esfuerza y se esmera en su estudio y en sus ocupaciones como debe de ser responsablemente. Ese es el poder que tiene la mujer con su labia y con su dulzura. Besat Hashem, continuaremos con este tema la siguiente clase. Muchas gracias.